bienvenido a todos. Para esta videoconferencia vamos a tratar el tema de la lengua escrita como lengua 2, la experiencia que se tuvo desde PEI, Proyecto Bilingüe y Cultural para Sordos, acá en el Instituto Nacional para Sordos. Nos acompaña hoy nuestra compañera Viviana Prado, quien también tuvo una experiencia en este contexto de la enseñanza de la lengua escrita. Y lo que vamos a hacer hoy es mostrarles a ustedes la propuesta, la puesta en marcha de la estrategia. Solamente vamos a abordar la parte conceptual sobre dónde se fundamenta esta propuesta, para luego en una próxima videoconferencia mostrarles cuáles fueron los dos momentos y cómo se diferencia, digamos, la presentación de los textos, quién es la persona responsable de este y cuáles son las lecturas de estos textos que se presentan. Entonces vamos a dar sobre todo la primera parte, que es lo conceptual, para que ustedes tengan claridades, y esperamos que lo que se aborde aquí les sirva a ustedes como insumo de herramientas, orientaciones, para que puedan poner en práctica su contexto, con sus estudiantes, en las diferentes propuestas de atención que tienen con los estudiantes sordos. ¿Vale, Vivi? Sí. El proyecto educativo que funcionó en el INSOR era el proyecto educativo bilingüe bicultural, y de allí que trabajamos el bilingüismo como lengua de señas primera lengua y el bilingüismo el castellano en su forma escrita. Por eso vamos a partir del hecho de que es una segunda lengua para los sordos. Lo que le queremos también mencionar es que el Instituto Nacional para Sordos, a partir de las investigaciones que ha hecho durante estos años, pues surgió el documento número 4, que sabemos que la mayoría de la Secretaría de Educación lo tiene. Asimismo, el INSOR ha desarrollado eventos de cualificación para los docentes, donde se ha entregado este material a muchos de los docentes. Esperamos que les esté sacando el mayor provecho. Entonces, mostramos el texto para que más o menos sepan el contexto de dónde estamos sacando la información. Asimismo, otros materiales que el Instituto Nacional ha sacado para esta misma metodología o enseñanza de la segunda lengua es Cuéntame cuentos en lengua de señas, que sabemos que muchos de ustedes también tienen el material. Este tiene 2 DVDs donde hay una amplia gama de cuentos pues importantes para facilitar y presentar textos variados y ricos a los estudiantes, y donde ustedes como docentes pueden poner puesta en marcha con proyectos pedagógicos o lecturas significativas que ellos conozcan. De este ya tenemos un tomo 2, ¿sí? Donde aparte de estar lo narrativo tenemos cuentos, mitos y leyendas, y están los cuentos clásicos, que es importante para los estudiantes sordos. Otro material es este, Entre textos y contextos, que es una parte complementaria del primer documento que les mostré, que es el documento 4. Aquí van a encontrar videos donde cómo se está desarrollando la clase de lengua escrita como segunda lengua, para que ustedes más o menos tengan un contexto. Esto permite ir de la teoría de lo que está escrito a la práctica, para que a ustedes se les facilite un poquito más el trabajo. Entonces, con todo este material ustedes van a tener un buen insumo para que desde allí puedan coger lo que ustedes necesitan e implementar en su contexto escolar. Vivi, todo el trabajo que está plasmado en estos documentos sale de la propuesta de la experiencia del proyecto educativo bilingüe y cultural INSOR, donde se trabajó con la Universidad del Valle el proyecto de lengua escrita, sobre el cual les va a hablar Marta en una videoconferencia posterior. En este momento vamos a hablar sobre las generalidades de la lengua escrita y algunos aspectos que hay que tener en cuenta al momento de trabajar la lengua escrita con estudiantes sordos. Igual el documento que les mostró en físico también lo pueden encontrar en la página del INSOR, en el link de publicaciones. Entonces vamos a empezar a hablar sobre esos aspectos conceptuales que son importantes a tener en cuenta cuando ya vayamos a hablar de los diferentes momentos como se desarrollaba el trabajo de lengua escrita en el PEI. Ok. En nuestro proceso de asesoría de asistencia técnica que hacemos cuando vamos a las secretarías de educación, obviamente pues llegamos a las instituciones educativas y estamos viendo el contexto real, o sea, lo que está pasando en las aulas de clases, en las diferentes modalidades de atención, por ejemplo en aula para sordos o en aulas multigraduales, o en atención bilingüe bicultural para sordos, que sabemos que acá en el país hay propuestas. Nos comentan los docentes que la mayor preocupación es cómo van a enseñar la lengua escrita. La mayoría siguen de pronto usando métodos para los oyentes. Por ejemplo, un método que uno ve que prevalece y que aún está muy presente en estas aulas cuando vamos es el método fonético. ¿Sí? Por ejemplo, repetir el sonido de las palabras. Obviamente deberíamos preguntar cuán pertinente es, sabiendo que los
estudiantes sordos pues obviamente no escuchan y que es muy diferente enseñar una lengua que no se escucha a una que se está escuchando. Entonces, ¿cuál significativo y pertinente sería esa forma de enseñar? Está también el silábico, que es el que conocemos, donde están las palabras, las sílabas, y entonces la M con la ma, y luego entonces ir formando la frase de mamá. Entonces, digamos que estas actividades a veces no son muy, no tienen un contexto muy significativo para nuestros estudiantes. Ya les vamos a decir por qué, y digamos que los docentes se esfuerzan por cumplir con un plan, unas competencias que ya están contempladas por el MEN, pierden de pronto un poco de vista a ese sujeto sordo y sus experiencias con las que llega, y entonces empiezan a usar estos métodos para ver qué tan eficientes o qué tan significativos se pueden ser para los estudiantes sordos. En todos los procesos de asesoría vemos la angustia de los docentes por este abordaje de la lengua escrita. Y cuando nosotros vamos nos dicen entonces cuál es el método, cuál es la fórmula. Entonces pues no es una fórmula, es una experiencia que tuvimos en el PEVI. Por eso nos parece muy importante que veamos primero estos conceptos generales. Si tenemos claridad sobre estos conceptos generales y percibimos la lengua escrita de una manera distinta, vamos a empezar a hacer modificaciones en el aula, en este trabajo. Entonces por eso queremos como que se entienda muy claramente qué implica un proceso de lectura, qué implica un proceso de escritura, para poder después sí proponer una forma de trabajo que fue la que implementamos en el PEVI a través del método discursivo comunicativo, que es todo lo contrario de lo que se hace con los métodos que acaba de mencionar Marta, de fonético y silábico, que no toma las letras aparte, las sílabas aparte, sino que se parte de un todo para llegar después sí a las partes. Entonces es muy importante que tengamos claro estos conceptos que tienen que ver con la lengua escrita, y asimismo nosotros vamos a generar unas estrategias distintas. Estas con relación a quién es la persona sorda también, qué es la lengua de señas para ellos, qué es la comunidad sorda, todos esos temas, y tenemos como esa mirada general de quiénes son ellos y cuáles son sus necesidades y cuáles son sus intereses y sus formas de procesamiento de la información, nos van a dar herramientas para que nosotros generemos nuestras propias estrategias. Muy bien. Gracias por esa complementar la idea. Obviamente, entonces, como para cerrar esta primera presentación donde vamos a dar la parte conceptual, obviamente no perdamos de vista quiénes son estos niños, niñas y jóvenes que tenemos en el contexto, cuáles son sus experiencias sociolingüísticas. Sabemos que la mayoría no llegan en edades oportunas y sin la adquisición de una primera lengua. Sus experiencias y sus ritmos de aprendizaje pues tampoco van a ser lo mismo en esa heterogeneidad de lo que tenemos en el aula de clase, y pues que el aprendizaje de una segunda lengua requiere la apropiación y adquisición pues plena de una primera lengua. Entonces, como que no olvidar estos presupuestos también para que nosotros tengamos una idea de cómo abordar la enseñanza de la lengua escrita. Otra situación que hay que tener en cuenta es, estamos hablando de espacios que son aulas para sordos, que es donde hay estudiantes de transición, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto de primaria. Entonces allí se facilita más el trabajo porque la lengua circula cotidianamente, todo se hace en lengua de señas, entonces, y está percibida la lengua escrita como una segunda lengua, y todas las estrategias responden a este fin. Cuando hay, que es un caso también muy generalizado en este momento, un estudiante sordo y los demás son oyentes, entonces se tiende más a responder a las necesidades de lengua escrita de esos estudiantes oyentes que están en el aula. Entonces se tiende a hacer el mismo trabajo con ellos. También hay que evaluar si este trabajo está siendo efectivo con los oyentes, porque si el método silábico no está respondiendo tampoco a las necesidades de los oyentes, en el caso de los sordos está mucho más alejado de lo esperado. Entonces esos son dos escenarios distintos. Uno es solo habla para sordos, todos los estudiantes son sordos, hay una maestra que es bilingüe, es usuaria fluida de la lengua de señas, hay un modelo lingüístico, en el mejor de los casos, en el caso ideal, y hay un aula donde hay una maestra oyente que no maneja lengua de señas, donde todos los estudiantes son oyentes y hay un estudiante sordo, donde la maestra tiene que hacer una reelaboración de los métodos para trabajar con ese estudiante sordo, teniendo en cuenta lo que tú acabas de mencionar, de conocer a ese sujeto sordo. Muy bien, entonces hay una diversidad para atender a los estudiantes sordos y de conocerlos, y en esa medida nosotros como docentes debemos responder. Por lo tanto, consideramos importante que hay que tener claridad sobre los conceptos que vamos a abordar para que a ustedes se les facilite un poquito más la tarea y se pierda un poco esa preocupación, porque sabemos que hay que responder a unas competencias, pero si tenemos claridad frente a todo lo que acabamos de mencionar, sabemos que para ustedes va a ser mucho más fácil abordar el tema de la lengua escrita como lenguaje, ¿vale?
Entonces, Vivi, vamos a explicar lengua escrita, porque pues a veces nosotros hablamos de lectoescritura y lengua escrita, entonces puede haber una confusión y es importante que nosotros como docentes tengamos todas las claridades para que en esa misma medida podamos responder oportuna y pertinentemente a los estudiantes. Por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando de qué es lengua escrita, debemos tener en cuenta que esto es muy diferente a pasar lo oral a lo escrito. O sea, es totalmente diferente a la oralidad, no es solamente transcribir las palabras, sino que es un proceso que va mucho más allá. Por ejemplo, Vygotsky plantea desde la postura que nosotros tenemos en la parte conceptual del documento que les estamos presentando, que la lengua escrita pues es un proceso y tiene una función lingüística que va muy separada de lo escrito. Entonces explica muy bien cuál es el funcionamiento, o sea, por qué estamos escribiendo y qué elementos se deben tener en cuenta, porque no es la transcripción de la oralidad. Y para que este proceso se debe ver algo muy previo, que es la lectura. Entonces, nosotros cuando hablamos de leer, obviamente estamos hablando de decodificar un código, de interpretar, de dar un sentido a lo que está allí escrito y plasmado en ese texto que le podemos estar presentando a los niños. O sea, un ejemplo es, por ejemplo, como estamos parados desde lo discursivo, nosotros estamos mostrando a los niños diferentes textos narrativos, está el cuento, la leyenda, la fábula. Entonces, obviamente ese niño está haciendo una interpretación rápida a partir de un título que tiene, entonces él está haciendo una idea global. Esto va haciendo construcción de sujetos y en esa medida pues obviamente se va dando el segundo proceso, que es la escritura, ya con un sentido, ya previo a la lectura el estudiante le da un sentido a todo este bagaje del cual estamos hablando, del cual digamos desde la primera infancia o en preescolar, si había un buen apostamiento de exposición a estos textos más adelante. Entonces esto se une a la lengua escrita o a la escritura ya con un interés más preciso, ya más consciente de esta actividad, y va a ser mucho más significativo para el estudiante, y que este proceso de la lectura pues va muy unido y ligado a la lengua escrita, no hay que separarlos. Creo que un primer ejercicio que podemos hacer para tener muy claro que son dos procesos distintos es la nominación. En muchos casos y por mucho tiempo en los mismos lineamientos y demás se mencionaba esta área como lectoescritura, y todavía uno escucha mucho docentes de oyentes, de sordos y de diferentes niveles el trabajo de lectoescritura. Es más, en las facultades aún hay personas que lo denominan de esta manera. Es una sugerencia importante que lo nominemos de otra manera. En el INSOR lo hemos nominado como lengua escrita porque vamos a separar los dos procesos. O sea, un proceso es la lectura, que tiene sus propias características, como acaba de explicar Marta, y otro proceso distinto es la escritura, involucra otras cosas. Nos podemos pensar, hacer el ejercicio de pensar, cuando yo leo, ¿qué hago? Entonces yo adulto, cuando leo, ¿qué hago? Cojo un texto que yo escojo o que debo leer por alguna circunstancia, hago una lectura, veo un título, el título ya me da una idea de lo que está en el texto, veo unos párrafos, veo la extensión del párrafo inicialmente, generalmente lo hacemos, cuál es la extensión de ese párrafo que está ahí, y empiezo a leer y a identificar una idea general. Entonces empiezo a hacer un ejercicio de entender qué es lo que me quieren informar con ese texto, qué es lo que me están diciendo con ese texto que está ahí. Entonces es un ejercicio de lectura, de mirar los términos, de mirar la relación entre los términos y de entender la idea general. Es un proceso. Cuando se está trabajando con los niños, cuando ellos están acercando a esa segunda lengua, porque la primera es su lengua de señas, en la mayoría de los casos, porque otro caso ya sobre el que podemos ampliar más adelante sobre los usuarios de castellano oral, qué sucede con ellos. Entonces, la lengua de señas, en la mayoría de los casos, primera lengua, van a conocer un texto que está en una segunda lengua en su forma escrita, está en castellano en su forma escrita. Entonces va a haber un proceso de lectura, va a tener la posibilidad de leer textos que tengan diferentes intenciones y de descubrir otras cosas, mirar el uso de los signos de puntuación, el uso de la mayúscula, la separación de los párrafos, y mirar muchos aspectos que me van a dar mucha información que me van a servir cuando vaya a producir un texto escrito. Ya el proceso de escritura involucra otras cosas, es algo un poco más complejo. Cuando yo, profesor, me siento a escribir, tengo una hoja en blanco y empiezo, cada uno tiene un estilo distinto de hacerlo. Yo puedo, por ejemplo, hacer una lluvia de ideas sobre lo que quiero escribir, ir sacando los párrafos y sacando las ideas principales, y voy a dar varias revisiones al texto para que ver que sea coherente y que pueda yo expresar realmente lo que está haciendo. Entonces es un proceso complejo, y esperar que un niño sordo, que como segunda lengua lo va a hacer, lo empiece a hacer desde el comienzo,
sin tener los elementos que le dan la lectura es algo arbitrario, entonces por eso en ese sentido es mejor trabajar muy ampliamente la lectura y ya después empezar con la producción. Puede ser. En el caso de la lengua de señas, en algún momento se pensó, no, pues primero la lengua sólida, que es lo que nos pasa a los oyentes, llegamos a la escuela y ya manejamos el castellano para muchos usos, y después empezamos a aprender nuestra lengua en su forma escrita, pero en el caso de los sordos, en el PEMI lo trabajamos simultáneamente. Ellos empiezan a tener acercamiento a la lengua de señas, pero también empiezan a tener acercamiento a la lengua escrita, algunos elementos de la lengua escrita. Entonces, en este proceso podemos ya empezar a ver otros asuntos gramaticales de la lengua, que en otro momento, en básica primaria, lo llaman en algunos casos castellano, que ya empiezan a ver como la gramática del castellano. Nosotros, para darle una mirada más global a estos dos procesos, lo llamamos lengua escrita, desde el PEMI. Muy bien. Ahora entonces vamos a hacer un pequeño resumen. Entonces, ya sabemos, y visto de esta amplia expansión que nos hizo Diana, que me parece muy importante para que nos quede claro, sobre todo ustedes los docentes, porque sabemos que a veces estamos muy preocupados por el retorno por esos avances desde el lenguaje, el desarrollo del lenguaje y las competencias, que leer implica más el pensamiento, esas funciones de pensamiento y cómo el niño expone todas sus experiencias previas a ese texto que se le está presentando. Es una función más reflexiva, ¿sí? Que el niño es capaz de apropiarse de todas esas herramientas que está dando ese texto escrito que está leyendo para conceptualizar su realidad inmediata. Entonces, y si vamos a hablar ya de escribir, pues obviamente es una producción con significado, obviamente, una expresión de sentido, donde el niño va a ir transformando todos esos valores que se está cometiendo con lo lectoral, lo escrito, una expresión ya escrita de eso que pasó el oral a la expresión y que tiene un funcionamiento. El niño tiene una intención cuando ya empieza a plasmar eso en escrito. Entonces, desde aquí, volvemos y resumimos, no se puede dar un proceso sin la lectura, sin este segundo proceso que es la escritura. Otro asunto que tiene que ver con la escritura es la preocupación fuerte de los docentes de que tengan bonita letra. Esto es irrelevante, no es tan importante, digamos que no es irrelevante porque pues, un texto estéticamente bien presentado es un texto bonito, pero no es el sentido, no es el objetivo en ese momento, es que de verdad entiendan el texto, cuando hagan una lectura entiendan toda la comprensión y cuando hagan una producción que sea un sentido real, que esté expresando, como tú lo mencionabas antes, lo que él quiere plasmar por escrito. Lo de la letra, pues sí, también es importante un tamaño de letra bonito, consistente, parejito, estéticamente bien presentado, pero pues ese no es un trabajo en el que se deba dedicar mucho tiempo. Creo que hay que dedicar más energía a la comprensión real de lo que se está leyendo o lo que se quiere producir. Y lo otro va llegando poco a poco, con la práctica, con el uso, va llegando poco a poco todo el trabajo de una letra bien presentada. Entonces, en ese sentido, cuando se hace copia significativa, pues puede ser un ejercicio con esa intención, que está copiando y bueno, cuando es significativa, ¿no? Porque cuando se hace copia lo que está ahí y que dice ahí no tengo ni idea, pues no es significativa, entonces no tiene ningún sentido más que practicar la escritura, pero no más de lo escrito, lo que está ahí en las letras, pero no el sentido de lo que está allí. Entonces, pues ahí nos toca tener como mucha precaución. Eso es muy importante porque sabemos que a partir de esto los estudiantes van a ir desarrollando esas destrezas lingüísticas que nosotros queremos que ellos vayan desarrollando y gramaticales, para que pongan en juego eso en sus procesos de escritura. ¿Qué quiere escribir? ¿Para qué? ¿Cómo sirve? ¿No? Ellos a veces, cuando estábamos en el contexto, ellos se pasan la nota, de pronto para hablar de algún compañero, que es diferente a lo que tú dices, que la profesora está escribiendo ahí con un sentido previo, donde ya han acordado un tema específico, de pronto un cuento, a partir de un cuento hacer un resumen, digamos, esos propósitos y esas destrezas que van adquiriendo ellos a partir de todo lo que acabamos de mencionar, para que ellos puedan plasmar eso en un escrito, y así se van mirando esas destrezas gramaticales y lingüísticas y estilísticas que poco a poco, de forma natural, a partir de esta primera etapa de la lectura, ellos van a ir desarrollando la parte escrita. Entonces, hay una acción importante que el modelo recae sobre el modelo y el docente, y es que el modelo y el docente muestren a los estudiantes que usan la lengua. El modelo sordo, que realmente se siente cercano al uso de la lectura y la escritura, que el docente cuando va a aprender una clase usa diferentes textos.
textos. Eso motiva mucho si él trae los textos al salón, entonces el estudiante va a ver, claro, la profesora no sacó la información de un solo texto, de un solo libro, sino hay múltiples posibilidades de libros donde puede ella sacar la información. Entonces, si la profesora hizo una construcción de un texto, porque va a hablar del tema del ecosistema, entonces ella puede traer los libros al salón y dice, yo busqué en este libro, acá también encontré, en internet encontré, busqué por tal lado, aquí encontré la información, para que ellos vean que la lengua escrita es útil, para que vean que tiene una función social. Entonces, si lo hace el maestro, es valioso; si lo hace el modelo lingüístico, es más valioso todavía, porque ellos están viendo que un par que es usuario como primera lengua de la lengua de señas está haciendo uso de la lengua escrita, entonces eso va a ser muy significativo para los estudiantes. Entonces, profesores, colegas, queremos que tengan presente que esto hace de la propuesta del PEI que estamos hablando de una segunda lengua, porque a partir de que ya el niño estamos hablando que pues obviamente debe tener un proceso de adquisición, que en la mayoría de los casos no se da plena de su primera lengua, conocer cómo funciona, cómo yo expreso en lengua de señas mis sentimientos, intereses, inquietudes, el chisme, que yo voy a hablar de él, o que cuando yo cuento la noticia, qué pasó, cómo cuento la noticia, ¿sí? Los diferentes formas comunicativas o intenciones comunicativas. En esa medida en que ellos pueden hacer eso en la lengua de señas, obviamente pues vamos a hablar del aprendizaje de una segunda lengua, porque para que este niño pueda aprender esa segunda lengua, pues obviamente ya debe tener un conocimiento de cómo está funcionando su primera lengua, cuál es ese bagaje comunicativo que el niño tiene en su primera lengua, para que pueda entender la estructura de este, y en esa medida empieza a comparar el niño. Yo como digo esto en lengua de señas, pero porque leer acá, porque se dice y se escribe así, entonces uno empieza a comparar estas dos lenguas y el niño va siendo consciente a partir de su primera lengua, ¿sí? Cómo va a usar esta segunda lengua y cómo son esas reglas gramaticales allá, pero cómo son estas de acá. Cuando estamos haciendo esas comparaciones de lengua, pues obviamente estamos hablando de segunda lenguas y por ende es muy importante que ese desarrollo de ese lenguaje o esa adquisición natural de esa lengua muchas veces se da en ese contexto, pues que sea muy significativo con lo que está haciendo bien. Muy importante que ese docente maneje la lengua de señas no más o menos bien. Ahí está, que es muy importante que usted, docente, nosotros docentes nos preocupemos por tener unos avances significativos y que los mismos modelos también estén ahí modelando esa lengua, pero que también estén siendo un ejemplo de esta segunda lengua y que ellos también puedan explicar por qué en esta lengua se puede dar así, cuáles son los procesos gramaticales y por qué en esta no, y siempre estar comparando tantas lenguas para que sea mucho más significativo y aterrizado ese aprendizaje de esta segunda. Entonces una cosa es adquirir y otra cosa es aprender, y esta segunda lengua pues obviamente los estudiantes lo están aprendiendo. De allí la importancia de la presencia del modelo lingüístico en el aula, porque él está haciendo una lengua de señas impecable. En lo que se espera el perfil es que él sea un usuario nativo de la lengua de señas, que sea parte de la comunidad sorda local, que la lengua de señas sea una lengua de señas impecable como la que estamos viendo en este momento de parte de Valentina, que está haciendo una muy buena lengua de señas. Eso es lo que se espera, porque es que es una lengua con una gramática, una estructura propia, y si no se pasa en esa estructura propia se está deformando y se está haciendo mal uso de ella, y entonces eso hace que si esta primera lengua no está llegando bien, una segunda lengua pues esté llegando también de una manera muy irregular. Entonces, por eso la importancia del modelo, porque es modelo de lengua, porque es modelo de identidad, es modelo de una persona lectora, que le gusta la lengua escrita, que ha tenido unos procesos de acercamiento. Eso también hay que mirarlo, que no la odia, que no la detesta, porque, bueno, si en algún momento ha llegado a pasar eso, tiene su razón de ser también, porque la manera como trabajaron la lengua escrita con ellos cuando eran niños era una manera, son métodos que se usaban con oyentes, que sigue pasando aún. Entonces por eso ellos no tuvieron un acercamiento tal. Entonces lo que hagamos con estos chicos va a hacer que ellos cuando sean adultos sean unos buenos modelos de personas que usan la lectura y la escritura. Eso, el aporte que él hace, el paso de la información de la lengua escrita a la lengua de señas auténtica, también es un papel importante del modelo del que se va a explicar ampliamente cuando se hable de los diferentes momentos de la clase, como lo trabajamos en el proyecto educativo del INSOR. Entonces se hace una lectura conjunta donde se hace una demostración de significados, y por eso es tan importante la presencia del modelo lingüístico. Muy importante eso, gracias Vivi. Entonces, como para cerrar esta primera parte, porque es una segunda lengua que ya lo explicamos, con ejemplos para que ustedes se hagan una idea de esta actividad o de esta estrategia,
hay unas variables para tener en cuenta en el aprendiz mismo. ¿Qué pasa? A veces pues el tiempo de exposición a su primera lengua, que pues, hemos visto que en muchos casos es tardia, pero que una vez estando en ese contexto que ya sea bilingüe, no habla para sordos, donde hay unos requisitos que pues, la docente maneja la lengua, hacemos que está el hablante, nativo conocedor de esa lengua, pues hay unos ritmos de aprendizaje también, digamos, cómo están apropiando estos conocimientos, no todos los niños lo están haciendo al mismo tiempo y a la misma vez y con la misma facilidad. Entonces digamos que estas variables influyen también en el aprendizaje de esta segunda lengua y eso es muy importante que el docente lo tenga, porque no podemos esperar el mismo resultado para este niño que para el otro niño. Entonces, en la medida en que tengamos cuáles son esos procesos de adquisición de esta primera lengua y cómo están ellos a nivel comunicativo, pues obviamente nosotros vamos a ir dando respuestas oportunas a las formas o prácticas de enseñanza desde la segunda lengua. Ya que él conozca que hay un texto que tiene una cohesión, o sea, una macroestructura que es, hay una idea global y que luego empieza a conocer la estructura de ese texto, lo que llamamos superestructura, que un texto tiene párrafos, obviamente que cada párrafo está conectado con el siguiente, una idea central, y luego vamos desglosando, digamos, aquello de la gramática, el léxico, pero ese punto lo vamos a abordar en la próxima videoconferencia, donde vamos a abordar los momentos de lectura y quién hace una y quién hace la otra. En esto, para que ustedes tengan claridad qué es lo que va a hacer el modelo lingüístico cuando estamos hablando de la lengua escrita, qué papel cumple él y qué función cumplimos nosotros como docentes, que no son iguales y que pues obviamente están muy diferenciadas las actividades. Para que ustedes entiendan el sentido, esperamos que nos vayan a aprender esa próxima videoconferencia.